¿Recuerdas cuando la decoración navideña estaba llena de toques hechos a mano y recuerdos entrañables? Sumérgete en una temporada de nostalgia. Guirnaldas de oropel, adornos de vidrio y copos de nieve de papel que evocan calidez, creatividad y una magia atemporal. Las guirnaldas de oropel fueron en su momento un elemento imprescindible para decorar árboles de Navidad, añadiendo un toque de brillo que capturaba el parpadeo de las luces del árbol. Hechas de tiras finas de papel metálico brillante, se colocaban cuidadosamente sobre las ramas para imitar carámbanos o crear un efecto resplandeciente. Se volvieron populares en los años 50, cuando la decoración navideña buscaba ese toque extra de deslumbramiento. Sin embargo, con el tiempo, las preocupaciones sobre su impacto ambiental hicieron que cayeran en desuso. Las delicadas tiras solían terminar enredadas en aspiradoras o esparcidas por el suelo, complicando la limpieza. Además, representaban un peligro para las mascotas que a menudo las ingerían. Hoy en día, las guirnaldas de oropel son raras, reemplazadas por alternativas más ecológicas o simplemente olvidadas. Aún así, muchos sienten nostalgia por el brillo plateado que estas guirnaldas aportaban, recordándonos una época en la que los árboles de Navidad estaban cubiertos de plata de arriba a abajo. Las luces de burbujas fueron el máximo exponente de la decoración navideña en los años 40 y 50. Estas pequeñas y coloridas luces contenían un líquido especial que burbujeaba al calentarse, creando un efecto mágico y casi hipnótico. Diseñadas en colores vibrantes y con acentos metálicos para realzar su brillo, cada bombilla, al calentarse, producía un movimiento burbujeante que daba vida al árbol, transformando la decoración en una experiencia interactiva. A pesar de su encanto, las luces de burbujas perdieron popularidad debido a preocupaciones de seguridad, ya que podían calentarse mucho y representar un riesgo de incendio. Las luces LED modernas, más frescas y eficientes, se convirtieron en una opción más segura y duradera. Aún así, para muchas familias, las luces de burbujas representan una era pasada de decoración navideña encantadora. Hoy en día todavía se pueden encontrar en tiendas especializadas, sirviendo como recuerdos nostálgicos de las Navidades vintage. Pero para quienes buscan un toque más artesanal, otra tradición clásica espera. ¿Recuerdas la sencilla alegría de ensartar palomitas en una fría noche de invierno? Las guirnaldas de palomitas añadían un toque clásico y rústico a los árboles de Navidad y a menudo se creaban durante reuniones familiares para aportar un aire festivo tradicional. Esta tradición se remonta a la época victoriana, cuando las familias se sentaban juntas a ensartar granos de palomitas junto con arándanos o cuentas de colores. Las guirnaldas hechas a mano daban a los árboles navideños un aspecto acogedor y artesanal, resaltando el tiempo en familia y la creatividad práctica. Además, eran respetuosas con el medio ambiente, ya que podían dejarse después de la temporada festiva para que las aves y la fauna las disfrutaran. Sin embargo, con el auge de las decoraciones prefabricadas, la popularidad de las guirnaldas de palomitas comenzó a decaer. Hoy en día, son una rareza en los árboles modernos, aunque algunas familias todavía disfrutan reviviendo la tradición por su atractivo nostálgico. Para muchos, estas guirnaldas simbolizan una época más sencilla, conectando con costumbres navideñas que valoraban el encanto artesanal sobre el brillo de las decoraciones compradas en tiendas. Pero a medida que los estilos evolucionaron, otra tendencia tomó fuerza, mirando hacia el futuro. ¿Quién recuerda sentarse en la mesa de la cocina, doblando cuidadosamente el papel para recortar delicados copos de nieve con diseños intrincados? Hacer copos de nieve de papel era una actividad navideña muy querida, donde niños y familias se reunían para crear decoraciones únicas a partir de papel doblado. Estas decoraciones caseras se colgaban en ventanas, árboles o paredes, añadiendo un toque encantador y nevado a la decoración navideña. El proceso de crear cada copo único fomentaba la creatividad y la unión familiar, convirtiéndose en un ritual especial de las fiestas. Con la llegada de las decoraciones prefabricadas, esta simple tradición se fue desvaneciendo, pero para muchos, los copos de nieve de papel siguen siendo un entrañable recuerdo de las manualidades navideñas en familia. Hoy en día, son un nostálgico recordatorio de una época en la que la decoración navideña dependía de la imaginación y el tiempo compartido con los seres queridos. Para algunos, los copos de nieve de papel evocan recuerdos de días de invierno nevados, pasados en casa haciendo manualidades en compañía. Aunque ahora son menos comunes, capturan la humilde alegría de las tradiciones navideñas hechas a mano que unían a las familias.
¿Recuerdas la suave y acogedora textura de la nieve de algodón extendida en las decoraciones navideñas? Antes era una forma popular de crear escenas invernales dentro de casa, colocando la nieve de algodón sobre repisas, bajo los árboles y alrededor de nacimientos, añadiendo un toque suave y nevado a la decoración navideña. Las familias la extendían cuidadosamente alrededor de figuras y escenas de pueblos, creando paisajes invernales acogedores que aportaban calidez a los hogares durante las fiestas. Aunque la nieve sintética y las alternativas en spray eventualmente la reemplazaron por conveniencia, la nieve de algodón sigue siendo un recuerdo nostálgico para quienes recuerdan con cariño crear estas sencillas escenas invernales. Hoy en día, esta decoración de estilo antiguo es rara, pero evoca una época en la que la decoración navideña era hecha a mano, con un aspecto natural y acogedor que invitaba a la calidez. Para muchos, la nieve de algodón captura el encanto de una Navidad hecha en casa, cuando crear un mundo invernal era tan fácil como desenrollar un poco de algodón suave. Y mientras los temas invernales continuaban, otra adición acogedora traía la magia nevada al interior. Para muchos, la vista de delicados animales de vidrio soplado en un árbol de Navidad trae recuerdos de árboles transformados en pequeños bosques encantados. Populares en la era victoriana, estos adornos con forma de animales a menudo eran fabricados en Alemania y cuidadosamente soplados en vidrio para representar animales de granja, aves y criaturas del bosque. Cada adorno era una pequeña obra de arte, con detalles realistas que capturaban el encanto único de cada animal. Estos adornos añadían un toque caprichoso a la decoración navideña, creando un mundo de miniaturas escondidas entre las ramas. Con el tiempo, las decoraciones más simples y producidas en masa reemplazaron a los animales de vidrio, haciéndolos una rareza en los árboles modernos. Hoy en día, los adornos vintage de animales de vidrio soplado son antigüedades muy valoradas, apreciadas por su belleza y artesanía. Para algunos evocan una época en la que los adornos navideños eran tanto sobre arte y detalle como sobre celebración. ¿Recuerdas los días en que las tarjetas navideñas adornaban las puertas y repisas, cada una añadiendo un toque de calidez y conexión al hogar? Exhibir tarjetas navideñas solía ser una tradición muy querida, con tarjetas coloridas, a menudo firmadas a mano, creando una galería de buenos deseos de seres queridos cercanos y lejanos. Cada tarjeta mostraba ilustraciones únicas, mensajes personales y firmas, convirtiéndolas en más que decoración. Eran un símbolo del espíritu de conexión de la temporada. A medida que la comunicación digital fue reemplazando gradualmente las tarjetas físicas, esta tradición comenzó a desaparecer, dejando a menos familias decorando sus hogares con estos saludos sinceros. Sin embargo, algunas personas aún coleccionan tarjetas navideñas vintage, apreciando su encanto nostálgico y la forma en que nos recuerdan una manera más tangible y sincera de mantenerse en contacto. Para quienes las recuerdan, estas exhibiciones capturan la alegría de reconectar con familia y amigos. Pero mientras el oropel brillaba, nada igualaba la magia de las manualidades navideñas hechas a mano. Los carámbanos de oropel, o oropel de carámbano, solían adornar los árboles de Navidad con una apariencia brillante y escarchada, dándoles el aspecto de verdaderos carámbanos resplandeciendo bajo la luz del sol invernal. Hechos de delgadas hebras de oropel plateado, estas decoraciones se colocaban cuidadosamente sobre las ramas, añadiendo brillo a cada rincón del árbol. Aunque indudablemente hermosos, los carámbanos de oropel podían ser desordenados, a menudo enredándose en alfombras o causando problemas durante la limpieza. A pesar de la molestia, muchos recuerdan con cariño el icónico brillo que aportaban a la decoración navideña, un nostálgico recordatorio de cuando los árboles estaban decorados con todo el brillo posible. Con el tiempo, los carámbanos de oropel fueron reemplazados en gran parte por decoraciones más simples y preiluminadas que requerían menos mantenimiento. Sin embargo, para quienes recuerdan su resplandor helado, siguen siendo una parte querida de la historia navideña, evocando recuerdos de reuniones familiares y preparativos festivos. Las Kugels de vidrio alemanas están entre los adornos navideños más antiguos conocidos, fabricados por primera vez en Alemania en la década de 1840. Estas pesadas esferas decorativas estaban hechas de vidrio soplado grueso y venían en colores profundos y ricos como el rojo, verde y plateado. Inicialmente, las Kugels eran símbolos de estatus, adornando los árboles de Navidad de las familias más adineradas debido a su costo y rareza. Con el tiempo, adornos más ligeros y económicos reemplazaron a las Kugels en la decoración general, pero su intrincada artesanía y peso las convierten en antigüedades muy valoradas hoy en día.
Para quienes las atesoran, estos adornos evocan el encanto de las navidades pasadas, cuando cada pieza en el árbol era una inversión significativa y cargaba con su propia historia. Las Kugel siguen siendo un ícono de la historia navideña, simbolizando una época en la que los adornos eran preciados como reliquias familiares transmitidas de generación en generación. Los adornos de cornucopia, con forma de pequeños cuernos de la abundancia, fueron una adición muy querida a los árboles de Navidad a finales de 1800. Inspirados en la cornucopia de Acción de Gracias, estos adornos simbolizaban la abundancia y a menudo estaban llenos de dulces, nueces o pequeños regalos. El elemento sorpresa los hacía especialmente emocionantes para los niños, quienes buscaban pequeños tesoros escondidos entre las ramas. Combinando el espíritu navideño con un sentido de generosidad, los adornos de cornucopia añadían un aspecto interactivo a la decoración navideña que hacía que los árboles se sintieran aún más mágicos. Sin embargo, a medida que los adornos producidos comercialmente se hicieron más populares, estas encantadoras cornucopias se desvanecieron en favor de esferas y diseños más simples. Hoy en día, los adornos de cornucopia son raros, pero aún son apreciados por algunos por su conexión con la gratitud y la generosidad. Sirven como un recordatorio de tradiciones navideñas más simples, cuando incluso los pequeños detalles podían despertar alegría. ¿Alguna vez has visto un Santa vintage que parece casi demasiado delicado para tocarlo? Las figuras de Santa Claus de celuloide fueron una decoración navideña popular a principios del siglo XX, capturando la alegre esencia de Santa en una forma ligera de plástico temprano. A menudo diseñados con colores brillantes y expresiones festivas, estos santas decoraban repisas y alféizares, añadiendo un toque navideño a los hogares. Sin embargo, el celuloide, una de las primeras formas de plástico, era altamente inflamable y propenso a agrietarse o desvanecerse con el tiempo, lo que generaba preocupaciones de seguridad. A medida que se desarrollaron materiales más duraderos, estos encantadores pero frágiles santas desaparecieron gradualmente de las tradiciones navideñas. Hoy en día son buscados como coleccionables vintage, evocando una época en la que las decoraciones navideñas eran innovadoras pero delicadas. Para los coleccionistas y entusiastas de la nostalgia, las figuras de Santa de celuloide representan un fascinante capítulo de la historia navideña, donde el encanto y la artesanía venían acompañados de un toque de riesgo. Antes de la llegada de las luces eléctricas, las familias adornaban sus árboles de Navidad con velas reales, cuidadosamente sujetas a las ramas. Esta tradición, que se remonta al siglo XVII, añadía un cálido y parpadeante resplandor a las reuniones navideñas, creando una atmósfera mágica en la habitación. Sin embargo, usar velas reales implicaba riesgos, ya que las llamas abiertas podían encender fácilmente las ramas secas. Muchas familias mantenían un balde de agua cerca, listo para apagar cualquier posible incendio. A principios del siglo XX, las luces eléctricas comenzaron a reemplazar a las velas, ofreciendo una alternativa más segura y duradera que aún capturaba el brillo acogedor de las fiestas. Hoy en día, las velas reales en árboles de Navidad son una rareza, recordadas como una tradición hermosa pero peligrosa. Para quienes lo vivieron, los árboles iluminados con velas evocan recuerdos de una decoración navideña más sencilla, donde cada luz parpadeante era parte de un cálido y vibrante espectáculo. Y en el espíritu de la artesanía atemporal, otra decoración añadió un toque de arte personal a cada árbol. Los crackers navideños victorianos aportaban un toque de sorpresa y diversión a las reuniones festivas. Estos tubos de papel decorativos, llenos de pequeños regalos, chistes y sombreros de papel, fueron creados por primera vez en Inglaterra en la década de 1840. Al tirar de ellos, producían un satisfactorio sonido de crack, añadiendo emoción a las cenas o fiestas navideñas. Cada cracker contenía una sorpresa única en su interior, desde mini juguetes hasta coronas de papel, lo que los hacía especialmente populares entre los niños y creaba un ambiente festivo. Aunque su popularidad ha disminuido con los años, especialmente fuera del Reino Unido, los crackers navideños siguen siendo una tradición apreciada por algunas familias que valoran la nostalgia que evocan. Para quienes los recuerdan, evocan una época en la que las celebraciones navideñas eran ligeras y se centraban en las risas compartidas. Y mientras las tradiciones navideñas evolucionaban, algunas decoraciones traían un brillo inolvidable a las noches de Navidad. Los adornos pintados a mano eran considerados las joyas de los árboles de Navidad, a menudo con diseños intrincados que narraban historias o mostraban hermosas escenas invernales.
A principios del siglo XX, muchos de estos adornos fueron importados de Alemania y Checoslovaquia, donde artesanos altamente calificados los elaboraban con notable cuidado. Cada adorno era único, convirtiéndolos en adiciones muy valoradas que aportaban un toque especial de arte a la decoración navideña. Con el tiempo, los adornos producidos en masa se volvieron más asequibles, reemplazando a muchas piezas artesanales y haciendo que estos adornos sean una rareza en los árboles modernos. Sin embargo, para algunos, los adornos pintados a mano siguen siendo coleccionables valiosos, simbolizando una época en la que las decoraciones navideñas se hacían con atención personal y creatividad. Hoy en día son recordatorios nostálgicos de navidades pasadas, cuando cada adorno tenía su propio carácter e historia. Al mirar un árbol adornado con estas piezas vintage, es imposible no preguntarse, ¿qué historias habrán presenciado estos adornos a lo largo de los años? Los pueblos navideños Putz eran encantadores escenarios en miniatura que se colocaban debajo del árbol de Navidad o en repisas. Estas pequeñas y mágicas aldeas, originalmente hechas de materiales como papel, cartón o yeso, creaban escenas navideñas que transformaban los hogares en mundos de cuento. Originarios de las tradiciones moravas, los pueblos Putz se volvieron especialmente populares a principios del siglo XX y eran un elemento básico en muchos hogares de ascendencia holandesa de Pensilvania. Las familias a menudo agregaban nuevas piezas cada año, creando un paisaje navideño en constante crecimiento con casitas, pequeñas iglesias y colinas nevadas. A medida que las aldeas de cerámica elaboradas ganaron popularidad, los pueblos Putz tradicionales comenzaron a desaparecer, aunque su simple e imaginativa magia permanece en la historia navideña. Para quienes los recuerdan, estos pueblos capturan una era nostálgica en la que la decoración navideña se trataba de contar historias y magia, con cada escena en miniatura añadiendo un poco de maravilla a la temporada. Y aunque los pueblos Putz pueden ser raros hoy en día, otra decoración clásica trae un tipo diferente de alegría navideña. El cabello de ángel fue una decoración navideña popular en las décadas de 1950 y 1960, añadiendo una capa suave y brillante a los árboles que los hacía parecer cubiertos de delicadas nubes. Hecho de fibras de vidrio hiladas, el cabello de ángel se colocaba cuidadosamente sobre las ramas para crear un efecto etéreo que complementaba bellamente las luces centelleantes. Sin embargo, no estaba exento de inconvenientes. Las finas fibras podían causar irritación en la piel e incluso eran inflamables, lo que generaba preocupaciones de seguridad. Como resultado, el cabello de ángel rápidamente cayó en desuso, reemplazado por alternativas más seguras como la nieve sintética. Hoy en día es una rareza, recordada con cariño por quienes experimentaron su encanto único durante las Navidades de mediados de siglo, que celebraban la belleza, incluso a un costo. Para muchos, el cabello de ángel trae recuerdos de una época en la que la decoración navideña era tan mágica como efímera, y en el espíritu de la artesanía, una tradición atemporal continúa capturando la magia de los detalles hechos a mano. Las cadenas de papel fueron una decoración navideña muy querida, especialmente popular entre los niños, quienes recortaban, unían y pegaban tiras de papel de colores para crear largas y festivas guirnaldas. Tradicionalmente hechas con papel rojo, verde y blanco, estas cadenas añadían un toque de color a las fiestas y a menudo se colgaban alrededor del árbol, en puertas o repisas. Simples de hacer y personalizables, las cadenas de papel ofrecían una actividad familiar práctica que aportaba creatividad a la decoración navideña. Esta manualidad permitía a las familias pasar tiempo juntas y celebrar el espíritu de unión de una manera artesanal y personal. Sin embargo, a medida que las decoraciones prefabricadas se volvieron más asequibles y convenientes, la popularidad de las cadenas de papel comenzó a desvanecerse. Hoy en día, son un recordatorio nostálgico de una época en la que la decoración navideña celebraba la creatividad y la unión familiar. Aunque raras, algunas familias aún reviven esta tradición con los más pequeños, conectando generaciones con la diversión navideña. Y para quienes valoran el brillo de la Navidad, otra tradición atemporal espera. ¿Recuerdas la delicada belleza de los carámbanos de vidrio brillando bajo las luces navideñas? Una vez un elemento imprescindible de la decoración navideña, estos frágiles adornos aportaban una elegancia invernal y helada a los árboles, imitando el aspecto de los carámbanos reales en las ramas nevadas. Populares desde principios hasta mediados del siglo XX, los carámbanos de vidrio a menudo eran hechos a mano, lo que les otorgaba una calidad única y etérea. Cuidadosamente colgados para captar el brillo de las luces cercanas, añadían un toque refinado que las versiones de plástico nunca pudieron replicar del todo.
aunque las versiones de plástico eventualmente se hicieron más populares por su durabilidad y diseño seguro para los niños, los carámbanos de vidrio auténticos siguen siendo un tesoro nostálgico, apreciado por quienes recuerdan la elegancia que aportaban a los árboles navideños. Para muchos son un recordatorio de las navidades que celebraban la belleza de la naturaleza en el interior, con un encanto discreto. Pero a medida que las tendencias en decoración navideña adoptaron estilos más llamativos, un material en particular llevó el brillo a un nivel completamente nuevo. Los árboles de plumas fueron de los primeros árboles de Navidad artificiales, originalmente creados en Alemania en el siglo XIX. Hechos con plumas de ganso teñidas, estos árboles ofrecían una alternativa ecológica a la tala de pinos, atrayendo a quienes valoraban la naturaleza incluso durante la temporada navideña. Con sus ramas escasas y adornos mínimos, los árboles de plumas ofrecían un aspecto simple y elegante, que se destacaba de las decoraciones opulentas que vemos hoy en día. A principios del siglo XX, ganaron popularidad en los Estados Unidos, conectando a las familias con tradiciones europeas. Eventualmente, los árboles artificiales de plástico se hicieron más comunes, ofreciendo una gama más amplia de estilos y tamaños. Hoy en día, los árboles de plumas originales son coleccionables raros, valorados por su delicada artesanía y encanto único. Para algunos evocan recuerdos de fiestas pasadas, cuando la Navidad se caracterizaba por la sencillez y cada árbol, hecho a mano y atesorado, contenía un poco de historia familiar entre sus ramas. En la década de 1960, los árboles de Navidad de aluminio encarnaron el espíritu futurista de la época. Elegantes y metálicos, estos árboles venían en colores como plateado, rosa y azul, destacándose frente a los tradicionales árboles verdes. Combinados con ruedas de color giratorias que proyectaban tonos vibrantes sobre sus ramas, los árboles de aluminio ofrecían una estética única de la era espacial, perfecta para hogares modernistas. La tendencia surgió de una fascinación de posguerra por la tecnología y la innovación, creando un estilo de decoración navideña que abrazaba materiales llamativos y brillantes. Sin embargo, los árboles de aluminio rápidamente pasaron de moda cuando el encanto nostálgico de los árboles reales y artificiales más realistas recuperó popularidad. Hoy en día, estos árboles metálicos son artículos de colección, símbolos apreciados de una era que celebraba tanto la innovación como la tradición navideña. Estas decoraciones nostálgicas nos recuerdan la calidez y la magia que hacen de la Navidad un momento inolvidable. Si disfrutaste este viaje por la historia navideña, dale like y suscríbete para más recuerdos festivos.